Con las funciones comenzamos un nuevo bloque matemático que tiene mucha relación con el cálculo y el análisis. Es decir, hasta ahora lo que estamos haciendo es que en aritmética lo que hacíamos era sumar números o operar con números, eso es lo que hemos estado viendo, y estas operaciones pues podían ser con números enteros, con números reales. En el álgebra lo que utilizábamos eran expresiones algebraicas, también las podíamos sumar, y aquí estaba todo lo que tiene que ver pues con las ecuaciones. Y ahora en el bloque de cálculo y análisis, uno de los bloques más importantes, pues lo que vamos a ver son también las operaciones y el comportamiento de las funciones. Estas también veremos apartados relacionados como la derivación y la integración. Bueno, ¿qué es una función? Así en líneas generales, de manera intuitiva, podemos decir que es una máquina. Es una máquina en la que introducimos, por ejemplo, determinadas entradas y nos dan como resultado unas salidas. Por ejemplo, acorde a una ley determinada. Si a esta máquina le ponemos la ley x cuadrado, cuando entremos un 6, lo que la máquina nos va a producir es un 36, 6 al cuadrado. Si introducimos un 2, pues la máquina lo que nos va a producir es un 4, 2 al cuadrado. Cada una de las entradas se relaciona con una de las salidas. Y todo esto de acuerdo a una ley. Esta es la ley, esta es la relación y esta es la función. Normalmente lo que se hace es que las entradas se suelen denominar por x y las salidas se suelen denominar por y. Pero en general se puede utilizar cualquier otro tipo de letras. De hecho, pues si hacemos una relación o una función entre el espacio y el tiempo, normalmente al espacio lo llamamos s y al tiempo lo llamamos t. Bueno, pues lo hemos visto intuitivamente, formalmente, ¿qué es una función? Pues una función es una relación entre los conjuntos A y B, imaginemos que podrían ser estos o cualquier otros, en los que cualquier elemento de A, o cada elemento de A, está relacionado con un único elemento de B. Esto es muy importante. Todos los elementos de A están relacionados con un único elemento de B. Vamos a ver si en este caso la f, esta relación es una función o no. Observamos los elementos del conjunto A, que son A, B y C, y vemos que cada uno de los elementos, tanto el A como el B como el C, cada uno está relacionado con un único elemento de B. ¿Vale? Representándolo en una gráfica, pues si en vez de 3 elementos tuviéramos más elementos, pues la función podría hacer esto. Por ejemplo, aquí tenemos un caso real. Esta es la gráfica de una recta, en concreto y igual a x, que podría ser pues una función, es decir, f de x igual a x, es una función en la que justo el resultado que se obtiene con la x, al meterlo en la máquina, pues es el mismo, es la y. Y aquí lo estamos viendo, es decir, si metemos un 1 en la x, pues obtenemos un 1 en la y. Y también vamos viendo que cualquier x que introduzcamos tiene asociado un único elemento en la y. Por lo tanto, es una función. En este otro ejemplo, pues nos podemos preguntar si es una función o no lo es. Aquí en este caso lo que sucede es que dos elementos de A se están relacionando con un elemento de B. Pero sigue manteniéndose que es una función porque todos los elementos de A están relacionados con un único elemento de B, aunque sea el mismo. El A se relaciona solo con el 1 y el B se relaciona solo con el 1 también. Bueno, esto si lo llevamos a una gráfica, lo estamos viendo aquí, lo que sucede es que varios elementos de A tienen asociado el mismo elemento de B. Este tipo de gráficas pues puede ser de este tipo, por ejemplo. Aquí tenemos un caso real, es una parábola, en concreto es esta, y igual a x cuadrado. Y aquí, como estamos viendo, sucede que, por ejemplo, el punto 1, introducimos en la máquina la x1, obtenemos la y1. Pero si también introducimos el menos 1, también obtenemos la misma y, que es 1. Por lo tanto, tanto el 1 como el menos 1 nos dan el mismo valor de y, que es 1. Se está produciendo esto.
Realmente en la parábola esto sucede en todos los puntos. Cada uno de estos puntos tiene, por decir así, un punto simétrico que proporciona el mismo valor de i. Si esto lo pintásemos por hacer el símil con este conjunto, observaríamos que los elementos de A se agrupan de 2 a 2 con el mismo elemento de B. Por ejemplo, este podría ser el 1 y este podría ser el menos 1 y este podría ser el 2 y podría ser el menos 2. También otro tipo de función muy interesante es la función constante. Esta función es i igual a un valor constante. Es decir, pues imaginemos que i es igual, en el caso de la figura, a 1. Esto lo que sucede es que cualquier elemento de x que introduzcamos, bien introduzcamos el 1, el 0,5, el menos 2, todos dan el mismo valor de i. Recordemos que aquí está la x, recordemos que aquí está la y, y entonces lo que va sucediendo es que todos tienen asociado su mismo valor. Aquí no en este tipo de rectas, pues lógicamente todos tienen esa asociación y es una recta. Otro ejemplo. Vamos a ver si la función h es una función. Entonces lo que nos dice es que cualquier elemento de A está relacionado con un único elemento de B. Pues el elemento A sí que está relacionado con un único de B, pero sin embargo el elemento B no tiene ninguna relación. Por lo tanto, h no es una función. Un ejemplo lo podemos ver en esta gráfica que tenemos aquí, donde decimos que y es igual a 1 partido por x. Esta es la gráfica y por supuesto observamos que cuando x es igual a 0, la función no está definida, porque cuando x es igual a 0, la y es igual a 1 partido por 0. Y esto es una indefinición. Vemos que la función se acerca a infinito en ese punto, pero no está definida en ese punto de ahí. Por lo tanto, esto no es una función. Otro ejemplo, la función j. La función j estamos viendo que cada elemento del conjunto A está relacionado con un elemento del conjunto B. Pero hay elementos del conjunto B que no se utilizan. Bueno, no pasa nada, es decir, esto sigue siendo una función. Recordemos que son todos los elementos de A relacionados con un único elemento de B. En ningún momento nos dicen que todos los elementos de B tengan una correspondencia con elementos de A. Bueno, este es el caso, por ejemplo, tenemos aquí esta función, aquí se vería que el punto 4 no está contemplado de ninguna manera. Y pues una función interesante para ver esto es la función seno. Aquí vemos que la x puede tomar cualquier valor en radianes. Vemos cómo va evolucionando la función seno, pero por más que recorramos los valores de x, la función seno nunca va a pasar de 1, lo vemos aquí, y de menos 1. Es decir, nunca se va a producir una y igual a 2. Nunca. Entonces, esto sería pues como este elemento que tenemos aquí. No se va a producir y no sucede nada, sigue siendo una función. Vamos a ver qué sucede con la función y. La función y, en este caso, lo que estamos viendo es que cada elemento de A está relacionado con elementos de B. Pero en este caso el elemento B está relacionado con dos elementos. El elemento B de A está relacionado con dos elementos de B. Por lo tanto, no es una función. Y esto sucede, si lo estamos viendo aquí en la gráfica, pues normalmente son gráficas que tienen este tipo. Suelen venir por aquí, pasan y de alguna manera vuelven. Es decir, hay dos valores en los que tienen asociado el mismo elemento. Un ejemplo podría ser esta función. Esta función la voy a poner entre comillas y ahora veremos por qué. Es así y como estamos viendo es, pues para cada valor de x siempre parece, digo parece, que hay dos elementos de y, por tanto no sería una función. Aunque lo parece, pero no lo es. Esto lo que estamos diciendo es que si, por ejemplo, aquí le damos a la función esta norma, pues si introducimos el valor 4, la máquina nos puede devolver un 2, pero también nos puede devolver un menos 2. Que ahí eso no es posible.
y la máquina solo tiene que ser capaz de devolver un valor. Lo estamos viendo aquí, lo veríamos, pues serían los dos puntos de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues para que esto tenga sentido. Realmente esta función lo que se hace es que se divide en dos partes. Se divide en una primera parte que sería la y igual a la raíz de x, y esta se utiliza para las raíces positivas, ¿vale? Y coincide con la parte azul de la gráfica. O sea, esta sería y igual a raíz de x. Y para las raíces negativas utilizamos y igual a menos raíz de x. Y esta sería y igual a menos raíz de x. Entonces ya sí, cada una de estas son funciones, ya que por ejemplo en el caso de raíz de x, que es la positiva, pues tendríamos esta pinta, solo la rama azul, la otra no estaría. Entonces aquí sí que es una función, porque lo que estamos viendo es que cada elemento de x pues tiene su correspondencia. Bueno, pues en general ya hemos visto, recordamos un poco que la función es una relación entre los conjuntos A y B, en los que cualquier elemento de A está relacionado con un único elemento de B. Las funciones que nosotros vamos a estudiar en este curso son funciones reales de variable real. Son funciones reales de variable real. Eso quiere decir que siempre vamos a introducir valores reales como valor de x y siempre vamos a obtener valores reales como valores de y. Formalmente esto se representa de esta manera. Se define la función f, se pone dos puntos entre el conjunto origen, conjunto destino, y la x mediante la función se convierte en f de x, que es la y. Insisto, la x es la variable independiente, la y es la variable dependiente. Es independiente porque es, por decir así, la que varía, y la y varía en función de lo que valga x. También se suele decir que f de x es la imagen de x por f, es decir, el espejo en el conjunto de la x. Recordemos esto, vamos a estudiar solo las funciones reales de variable real. Bueno, ahora vamos a hablar de qué es el dominio. Pues el dominio en una función es el conjunto original de la función, es decir, el conjunto de valores que son los que se evalúan en la función. Por ejemplo, en este caso, este valor y este valor, como es una función, pues estos tres valores serían el dominio de la función. En el caso de la función que hemos visto antes, la recta, que estaría en esta clasificación, pues el dominio de la función estamos viendo que es cualquier valor de la recta real, porque la x puede tomar el valor 0, también es válido para el 1, para valores muy grandes y también para los valores negativos que estamos viendo aquí. Pues el dominio en este caso, dominio, vamos a escribirlo con la notación que se suele utilizar, que es la función de x, entonces sería dominio de f es igual a toda la recta real. Vamos a ver este caso, que también era una función, la función g. Entonces, en este caso lo que estamos viendo es que el dominio también vuelve a ser los tres elementos a, b y c, porque cada uno de ellos tiene una imagen en el conjunto B. En este caso, cuando utilizamos la parábola, es y igual a x2, lo que estamos viendo es que el dominio, pues estamos viendo que cualquier valor de x igual a 0, x igual a 0,75, cualquier valor de x tiene un valor asociado en la y, para la y. Por eso es una función. También sucede lo mismo con el caso de la función constante. Hacemos la función constante
pues el dominio aquí vuelven a ser todos los valores, que en este caso, pues las x pueden tomar cualquier valor, aunque luego, aquí sería el 0,5, aunque luego el único valor de la y sea el valor 1. Entonces aquí el dominio de la función volvería a ser la recta real, porque son todos los valores de x tienen una correspondencia con un único valor de y. Vamos a ver qué sucede aquí. Esta función en principio no sería una función, porque hemos visto que hay elementos que no están incluidos en la función. Ahora bien, aquí sí que si la estamos observando gráficamente, sí que parece que salvo en ese valor, en el resto sí que parece que es una función, porque hay una correspondencia valor a valor. Entonces aquí lo que podemos hacer es, veríamos que si nosotros restringimos el conjunto a este subconjunto de elementos, el A y el C, en este caso el dominio serían el A y el C, y sí que se produciría una función, es decir, esto sí que podríamos estar hablando de una función. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que como es el conjunto A o conjunto original de la función, el conjunto A en este caso, para que esto sea una función, sería este. No este de aquí, porque hemos visto que este tiene elementos que no son función. ¿Vale? ¿Esto cómo se plantea? Pues porque normalmente en muchas funciones va a suceder que tienen un dominio de elementos concretos y este conjunto más grande puede ser, por ejemplo, y es de hecho el conjunto de los reales. Pero el dominio en este caso solo serían el A y el C. Vale, en este caso la función sería 1 partido por x. Ya he dicho función, para poder decir que es función tendría que añadir algo más. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente bloque. Para que no se nos olvide, esto es como cuando en el coche, el dominio sería pues como cuando en un coche vamos a repostar y tenemos que tener claro si es gasolina o diésel. Es decir, y en función de lo que sea, repostamos. Por ejemplo, aquí hemos puesto esta función y igual a f de x igual a 1 de x. Y vale, esta función, por decir así, vamos a suponer que el coche, en este caso, es de gasolina. Vale, entonces, pues si yo a esta función le echo un 1, pues lo que me va a dar pues es un 1. Y si le pongo un 2, pues me va a dar un 2. Pero claro, si le echo un 0, es como si le echase diésel. Y se rompe. Es decir, no es capaz de darme ningún resultado. Para ello, ¿cómo lo podemos resolver? Pues resolvemos de una manera muy sencilla y es marcando el dominio. ¿Y cuál es el dominio en este caso? Bueno, lo que hemos visto es que el dominio parece que es toda la recta real, porque aquí todos estos valores dan un único valor de y menos el 0. El 0 parece ser que es donde tenemos el problema. Entonces el dominio de esta función sería igual la recta real menos el elemento 0. Claro, si yo cuando defino la función digo 1 partido por x para x distinto de 0, es como si le hubiera puesto aquí ya el cartelito de que es un coche de gasolina. Es decir, ya no puedo dejar que el 0 se meta porque me están diciendo que esto se va a cumplir si la x es distinta de 0. Si la x es distinta de 0, entonces yo no puedo introducir aquí ningún 0 porque ya lo he aclarado. Esto es muy importante en la definición de la función y también en los exámenes. Es decir, no vale con decir solo la función, sino también hay que decir dónde se aplica. Porque hemos visto que esta función de esta manera significa una cosa, pero si yo digo f de x es igual a 1 partido por x para todo x que pertenece a R menos el 0, pues ya estoy explicando que este valor de aquí lo excluyo y el resto sí que va a ser una función. Muchas veces las funciones quedan perfectamente definidas
dando una serie de parámetros de definición. Por ejemplo, esta misma función yo podría haberme inventado una función que hubiera sido igual a f de x, y esta sería igual, imaginemos, a 1 partido por x, para x distinto de 0, hasta ahora todo igual, pero ahora voy a decir 2 si x es igual a 0. Y yo podría definirla así perfectamente, porque ¿qué estaría diciendo? Pues que cuando x vale 0, la función vale 2. Aquí lo estoy marcando. Y en el resto la función vale 1 partido por x. Es como si subiera por aquí, bajase hasta el 2 y luego volviera a bajar hasta abajo. ¿Vale? De esta manera, esto también es una función. Si yo defino así la función, fijémonos que si yo la defino así, sin nada más, el dominio es x distinto de 0. Lo hemos puesto aquí. Pero si yo definiese una función diferente como esta, el dominio, en este caso sería todo r. Porque el 2, en este caso el x0, está también definido. La función y vale 2. Y en todos los demás vale 1 partido por x. Luego el punto 0 también estaría cubierto. Entonces, en esto sí que tenemos que aplicar bastante atención. Bueno, vamos a ver otro caso. ¿Cuál sería aquí el dominio? Bueno, esta función pues es bastante sencilla, habiendo visto las anteriores. J vuelve a ser cada elemento de conjunto A tiene un único elemento en B, aunque haya elementos de B que no tengan ninguno, pero esto no influye para nada en la definición de la función. Por tanto, el dominio sería el A y el B y el C. Yéndonos a esta función, la función y igual a seno de x, esta función vemos aquí que puede tener diferentes valores de la x. De hecho, puede tener toda la recta de valores y su correspondencia en y siempre va a ser 1 a 1. Por lo tanto, aquí el dominio de la función va a ser igual otra vez a la recta real. Y vamos a ver cómo tratamos esta función. Entonces, en este caso el dominio, esto así, tal y como está definida, la relación entre A y B, la función y, el único dominio que había aquí sería el del elemento A, ya que el elemento B lo tendríamos que excluir, pues es el que nos da dos resultados diferentes. Esto ya lo hemos visto antes y suele pasar cuando nos encontramos con funciones de este tipo o, como las estamos viendo aquí, funciones que suelen tener esta característica, que por tanto no son funciones. Es decir, si tuviéramos esto, pues ya vemos que no sería posible. Lo que sucede es que, como hemos dicho antes, lo que hacemos es que vamos a dividir la función en dos partes. Entonces, claro, si yo divido la función en dos partes, si yo hago solo la función y igual a raíz de x, entonces en este caso el dominio está muy claro. El dominio son todos los elementos que están aquí. Cada uno de estos elementos me da un valor de la y. Por tanto, aquí lo que tendría sería que en este caso el dominio de la f sería igual al intervalo que va del 0, incluido el 0, que el 0 también, raíz de 0 es 0, a más infinito. Si cojo la función igual a menos raíz de x, que sería la de aquí abajo, pues en este caso el dominio es exactamente el mismo. Es igual a 0 más infinito. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa importante, y es lo que hemos dicho antes. Nosotros estamos tratando, teníamos nuestra máquina, ¿de acuerdo? Y estamos tratando con funciones reales que generan
elementos reales que generan funciones reales. Quiere decir que si nosotros aquí, por ejemplo, en esta máquina, metemos un -4, pues sí, el elemento que estamos introduciendo es real, pero el resultado que nos sale no es real. Esto, como sabemos, es un número complejo. Entonces, claro, no vale, porque hemos dicho que estamos tratando funciones reales que devuelven reales. Tampoco nos valdría aquí introducir en vez de un -4 el valor i o el número 7 más i, porque son funciones de variable real, no elementos complejos. Entonces, por eso, si nos damos cuenta, los números negativos, menores que 0, están excluidos del dominio en esta función. Esto sucede siempre que tenemos un radicando con el índice del radical par. O sea, esto pues siempre sucede así. ¿Qué sucede cuando es impar? Pues cuando es impar, si yo tengo, por ejemplo, y es igual a raíz de 3 partido por x, pues realmente no sucede nada de nada reseñable. Es una función pues bastante normal, porque yo aquí puedo coger y si le pongo a la función raíz de 3x, pues si le introduzco un 1, sin duda me va a salir un 1. No me sale un -1 y un 1, no, me sale un 1. Incluso le puedo introducir un -1, porque aquí me va a salir un -1. Entonces, ojo, porque cuando es impar se produce una función de este tipo que, como vemos, otra vez, cualquier valor de x tiene de salida un único valor de y. Y por lo tanto, en este caso, el dominio de la función es igual a la recta real. O sea que acordémonos que cuando es par, el dominio normalmente va a ir de 0 a más infinito, no pueden ser números negativos, pero cuando el índice del radical es impar, el dominio es la R. Bueno, pues ahora vamos a centrarnos en el recorrido. El recorrido también se le llama rango de f o la imagen de f. Es pues el conjunto de elementos de B que tienen asociado un elemento de A. Hay dos cosas a diferenciar. El conjunto final de f, que es el conjunto B, este es el conjunto B completo, y luego está el conjunto que tiene imagen. Por ejemplo, en este caso coinciden, porque el conjunto imagen sería el de estos elementos, sería imagen de f, ese sería el conjunto, pero que en este caso, como son todos los elementos que hay en B, pues también es igual al conjunto B. En el caso de la recta, que representamos aquí y en general en todas las rectas, ya hemos visto que el dominio era todo R. O sea, el dominio de F era igual al conjunto R. Pero aquí también, si observamos, este punto tiene imagen en sí mismo. Cualquiera de estos puntos va a dar una imagen aquí, y cualquiera de estos puntos va a dar la misma imagen aquí. Por lo tanto, también en el eje Y va a ir de más infinito a menos infinito, o sea que también la imagen de F o el recorrido de F va a ser igual a R. Vamos a ver qué sucede en este caso. En este caso pues es parecido al caso anterior. Este elemento tiene elementos de A con los que está relacionado y este también, con lo cual pues la imagen en este caso de F va a ser igual al conjunto B. No siempre es así, pero en este caso sí que lo es. Y aquí pues vemos que en el caso de la parábola y igual a x cuadrado, y ahora nos estamos fijando en las i's, estamos viendo que el dominio de f hemos dicho que era toda la recta real. Sin embargo, el recorrido, la imagen de f, como vemos aquí, aunque demos valores negativos a la x, todos los valores de y son positivos. Es decir, es imposible sacar ningún valor negativo, porque al elevarlo al cuadrado se convierte en positivo.
Luego entonces el recorrido va a estar aquí, en todo esto. Y este recorrido pues no es ni más que menos que 0 a más infinito, que son los valores que puede tomar la i en este caso. Bueno, este recorrido también es bastante interesante porque aquí lo que hemos visto es que una vez más, como el elemento b que hemos puesto en el ejemplo solo tiene este elemento tiene relación con todos los demás, perfecto, y entonces se vuelve a cumplir que la imagen de f, llamamos f, pero en este caso la función es g, es igual a el conjunto b. A ver si siendo muy claro sería la imagen de g es igual a b. Pero bueno, ya como lo tenemos definido así, pues para que no nos liemos. Y aquí vamos a ver cuál es decir, aquí podemos utilizar cualquier elemento de x, que siempre hay un único elemento de y, pero claro, este elemento siempre es el mismo. Por lo tanto, aunque el dominio de f sea igual a R, porque es toda la recta real, toda, sin embargo, la imagen de f es el elemento 1, no hay otro elemento de y, solo es este, porque todos van en el mismo elemento. En este caso de aquí, pues vemos que, al igual que sucedía con el dominio, la imagen, en este caso de b, de h, son estos elementos. Hay un elemento que no está incluido en la imagen. Bueno, esto suele pasar, es decir, muchas veces, ya lo veíamos en un caso anterior, esto puede ser el conjunto real, pero no tiene por qué tener todos los elementos asociado un elemento de origen. Entonces, en este caso, ¿cuál es el elemento que no va a estar incluido? Pues justo es esta recta de aquí, que como vemos, la función se va acercando a infinito, pero el infinito no está en la recta real, es un número, pues por decir así, imaginariamente, que nunca se alcanza. Entonces, en este caso, el valor que no estaría incluido en el recorrido sería 0, porque todos los demás sí que van a estar. Todos los demás están aquí, por esta parte de la gráfica, y todos van a estar por esta parte de la gráfica. Pero el 0 no va a estar. Entonces, en este caso, igual que sucedía que el dominio de f, decíamos que era un conjunto de los reales menos el 0, es decir, cuando la x valía 0, ahora estoy en las x, no se producía un valor de y. Bueno, pues en este caso la imagen de f, que no es igual a b, porque en este caso vemos que el conjunto de la imagen es más pequeño que el b completo, pues también va a ser igual al conjunto de los reales menos el 0. Estamos diciendo esto, recordemos, es decir, y puede valer 0,5, y puede valer 1, y puede valer 10.000, pero lo que nunca va a valer y nunca va a ser igual a 0. Y por eso lo tenemos que sacar del recorrido. Bueno, otra función, aquí pues hay un elemento que se queda fuera, que no tiene asociada su imagen, entonces, bueno, pues este sería el conjunto imagen, que son todos los que tienen asociado un elemento del conjunto A, y simplemente aquí hay que tener en cuenta que la imagen de J en este caso, que es la función, vamos, lo pongo en genérico F para que se nos quede la terminología. Bueno, pues en este caso va a ser diferente del conjunto B. Y aquí, pues cuando hacíamos la función seno de x, estamos viendo que el dominio de f era igual a toda la recta real, es decir, cualquier elemento de la recta real produce un elemento en y, pero la imagen, como estamos viendo, solo va a estar hasta el 1 y hasta el menos 1. Nunca va a haber y igual a 2. O sea, el seno de x nunca puede ser igual a 2. Por lo tanto, la imagen
en este caso de f, va a ser igual todo lo que hay en el intervalo -1, 1. Bueno, llegamos a esta función. Aquí volvería a pasar lo mismo, es decir, el elemento 1 es el único que tiene asociado un elemento de la función. Recordemos que este elemento lo habíamos sacado del dominio, por lo tanto 1 sería el recorrido. Y bueno, pues viéndolo con más detalle, pues aquí lo que tendríamos es que si estamos hablando de las raíces positivas, pues entonces ya hemos visto que en este caso el dominio de la f es igual al intervalo que va de 0 a más infinito. Quiero decir, este conjunto de aquí, de x. Todas estas x producen una y. Vale, pues aquí en este caso el recorrido, que sería la imagen de f, también va a ir de 0 a infinito, porque esto va a ir creciendo y llegará a infinito en algún momento. Entonces en este caso sí que va a ser de 0 a más infinito. Y tenemos que observar que cuando tratamos de las raíces negativas, entonces el dominio sigue siendo el mismo. Ahora estaríamos en la curva roja, o sea, esta sería la y igual a menos raíz de x. Esta es la curva. O sea que seguimos teniendo los mismos valores de x. El dominio sería de 0 a más infinito, pero en este caso la imagen va a ir de 0 a menos infinito, que estaría por aquí. Ya hemos visto que el truco para poder estudiar la función es dividirla en dos partes. Vale. Y bueno, cuando tenemos radicandos que son impares, ¿vale? Entonces, en este caso no hay ningún problema. O sea, el dominio ya hemos visto que era R, y ahora el recorrido, que sería la imagen de F, pues también vamos a ver que puede tomar absolutamente cualquier valor, incluido el 0, porque la raíz cúbica de 0 es 0. O sea que en este caso, pues también es R. Y con eso pues queda terminada la grabación de funciones.